Gracias, Señor. Solo es cuestión de tiempo. Lo que el Señor tiene preparado para tu vida, para nuestra iglesia, para la ciudad, solo es cuestión de tiempo. Amén. Ezequiel capítulo 47, les voy a leer la versión TLA, es una traducción del lenguaje actual, de versículo 1 al 12. Quiero que lo leamos de corrido, acompáñenme. Del versículo 1 dice: aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo y allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta y rodeando el templo por la parte de afuera me llevó hasta la entrada del este y allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. Vamos al versículo 3. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Y desde Engadi hasta en Eglaín y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que se pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueve en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo. El fruto que darán cada mes servirá de alimento. Amén. Usé una versión diferente para aquellos que ya conocen el pasaje, para que puedan quizás encontrarlo hoy distinto al tema, al refrescar el pasaje, ¿sí? Pero quiero que de alguna manera podamos, a la luz de esta palabra, primero explicarles qué es lo que leímos. Es una experiencia del profeta Ezequiel. Dios lo lleva y le va mostrando un río, literalmente. Pero ese río, ya como lo tengo incorporado, que hablo de río, al principio no era río. Eran simplemente aguas que brotaban. Y es lo primero que quiero que notemos en este pasaje, que al principio lo que Ezequiel ve no es un río. Digan, no es un río. Lo que Ezequiel ve son simplemente aguas que brotan. Aguas que brotan, nada más que eso. De hecho, él las ve brotar desde el templo, es importante ese detalle, y que las aguas empiezan a fluir, a correr. Y el hombre que lo guiaba, uno puede interpretar un ángel que le está mostrando la visión, le lleva a caminar y mide, dice, 500 metros. Caminaron 5 cuadras aproximadamente. Y en la medida que caminaban, el agua iba aumentando. Dice que al principio el mismo ángel lo detiene y le dice: cruzá el río. Mientras lo vadeaban, le dice: cruzalo. Y cuando lo cruza el agua le llegan a los tobillos. Hacen 500 metros más. Vuelve a hacer lo mismo, el ángel lo detiene y le dice: cruza de vuelta. Y cuando cruza ya el agua le llegaba a las rodillas. Vuelven a hacer 500 metros y le dice: cruza, el agua le llega a la cintura. Hasta que en un momento, ya la Biblia no habla de corrientes, no habla de aguas. La Biblia empieza a contarnos que lo que Ezequiel está viendo ya no son aguas que brotaban, ya se trata de un río. Digan, un río. Y lo interesante que cuando Ezequiel se detiene y intenta cruzarlo como lo venía haciendo, ya en esta etapa él no puede cruzar el río porque dice: si lo hago me voy a ahogar, tengo que ir a nado. Se trataba de ya una corriente de agua profunda, digan profunda.
Son aguas profundas. Comenzó como aguas que brotaban y se convirtieron en aguas profundas. Esas aguas que comenzaron con un simple brote, como dice el versículo 1, la NB dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua. Representan, yo ahora quiero explicarte y mostrarte en la palabra que todo ese río tiene que ver con la persona del Espíritu Santo fluyendo en la vida de un creyente. Es Jesús que lo explica. ¿Qué quiere decir esto del río de Dios? Lo que nosotros a veces hablamos o cantamos en alguna canción. Tiene que ver directamente con ese fluir. Está representado en forma simbólica con un río y con un caudal de agua que empieza brotando, pero se te tiene que convertir definitivamente en un río. Les leía que allí al comienzo en el 1 dice que el agua brotaba, pero si uno lee el versículo 5, él declara, en la NBI está claro, ahí dice que ya la corriente se convirtió en un río que yo no podía cruzar. Comenzó en un brote de agua, pero se convirtió en un río tremendo que él no se atrevió a cruzar. Lo que quiero remarcar y que quede bien claro es que esas aguas que comienzan con un simple brote, en un momento se tienen que convertir en un río. Y eso es lo que hoy vengo a hablarte. De ese fluir de aguas, y ahora vas a entender por qué y para qué es necesario hablar esto, porque tal vez como pueblo de Dios, una vez el Espíritu Santo, ¿te acordás, amor? Fuimos a visitar un lugar y veíamos, sinceramente, mis hermanos, no quiero ofender con esto, pero notábamos tan poco del agua del Señor, que nos sentimos hasta contristados. Y recuerdo que salimos de ese lugar sorprendidos por lo que habíamos vivido, pero no para bien, para mal. Y la voz del Espíritu Santo le habló a mi esposa, le habló el Señor y le dijo: hay pueblo que prefiere aguas hasta los tobillos. Eso agua a las orillas era, ¿no, amor? Nos quedó tan grabada esa palabra. Y yo creo que esta es una triste realidad hoy de mucho pueblo aún, que todavía no ha conocido lo que es el río. Se habla del río en la iglesia, se habla de las aguas, pero tal vez lo único que hemos conocido aún es un pequeño brote. Y yo quiero hablarte cómo ese río se puede desarrollar y qué hay en esas aguas cuando realmente se convierten en un río. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ver si realmente hemos conocido la profundidad de esas aguas o solo un brote. Porque los grandes beneficios, ahora lo vamos a ver, se desatan cuando esas aguas se convierten en un río. Y esto lo hablo a nivel personal y a nivel iglesia. Como iglesia, y dado lo que les contaba al comienzo, lo que el pastor nos ha soltado de parte del Señor, esas aguas que quieren inundar la tierra de Bahía, primero tienen que estar inundando este lugar, nuestras vidas, nuestros corazones, la iglesia. Las aguas tienen que crecer. Quiero que repitan eso conmigo. Las aguas tienen que crecer. Cuando esas aguas crecen, se convierten literalmente en un río. Esas aguas que comenzaron brotando representan tu salvación. El día que te convertiste, el día que le abriste tu corazón a Jesús, comenzó a brotar ese río. Ese río comenzó a brotar. ¿Y por qué te lo digo? Porque Jesús mismo en Juan capítulo 7, si lo querés buscar, versículo 38, habla a los sedientos y dice: del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. ¿Cuándo es el brote de esa agua? El día que creíste en Jesús. Sea grande o pequeño lo que viviste, ese día comenzó a brotar. Sea grande o pequeño lo que viviste, ese día comenzó a brotar. Aunque sea una gota o se abrió un manantial, no sé. Vieron que cada uno tiene una experiencia diferente cuando le entrega la vida a Cristo. Hay quienes fueron muy tocados por el Señor y otros que dijeron: yo le entregué mi vida a Jesús, de ese día comencé a caminar para Él. Ese día comenzó a brotar esa agua, pero no quiere decir que todavía eso se haya convertido en un río. Hay un largo camino que recorrer para que las aguas aumenten. Lo que yo te quiero mostrar con esta palabra que te leí de Jesús es que el propósito de esas aguas es que se terminen convirtiendo en un río. Esto viene para nuestra vida y viene para la iglesia. Si Dios nos está entregando sus aguas de vida, es porque quiere llevarnos a un nivel donde las aguas sean un río que fluye. No solamente aguas que vienen un domingo, otro domingo no, sino cada vez que estamos juntos, cada vez que estamos buscando al Señor, el río del Espíritu Santo fluyendo. Amén. Son aguas
que se tiene que convertir en río. Fíjense que cuando Jesús habla y dice del interior del que cree en mí correrán ríos. Jesús ya vio no solamente el brote en tu corazón. Jesús dijo, este que me está creyendo, yo le voy a dar un río en su corazón que fluya sin límites. Lo hermoso de un río es que jamás se estanca. Y que está fluyendo todo el tiempo y tiene vida y nunca se acaba. No sé si ustedes se han detenido a ver los ríos. Es hermoso ver cómo el agua corre y uno dice, ¿pero de dónde sale tanta agua? Y fluye y fluye y fluye. Así es el río de Dios en nuestra vida, amén. No se va a acabar. Pero tengo que decirte que no nos podemos conformar con las aguas que al principio brotaron. Hay más. Tenemos que ir hasta que ese río aumente, que es un poco lo que leíamos en el ejemplo de Ezequiel. Es muy curioso que Dios no lo lleva a Ezequiel y lo planta frente a un río, sino que lentamente le hace caminar esos 500 metros, siguiendo una gotita de agua, un hilo de agua que fue aumentando. Y en la medida que el profeta caminaba, lo detiene. Hay unos puntos donde lo detiene y lo hace percibir el agua, lo hace pasar por el río. Y él nota que el agua ya no es un hilo, ya el agua le llega a los tobillos, pero no termina de afectar su vida porque es poquita. Pero siguen avanzando y el agua va aumentando. Yo quiero hoy hacer énfasis en esto, cómo el agua aumenta en la medida que caminamos con Dios, amén. Cómo esa agua tiene que aumentar, porque mi carga esta noche es lo poco que vemos fluir a veces en algunas vidas, ese río que es realmente un río del cielo. Y a veces veo la escasez de agua y digo, Señor, ¿por qué? Porque hay quienes solo están tomando gotas. Cuando Jesús habló, el que cree en mí va a tener un río en su corazón. ¿Dónde está el problema? Dije, Señor, no puede ser. Tú nos prometiste un río de vida que salte para vida eterna, le dijo la mujer samaritana, ¿recuerdan? Vas a tener un río, mujer, y vas a saltar para vida eterna. Ella lo recibió. Pero uno ve a veces desiertos, ve sequías, ve gotitas de vez en cuando. Digo, Señor, yo quiero ir a ese río. Nos estás profetizando que viene un tiempo de ríos que inunden la ciudad. Llévanos a ese río. Yo quiero ver cómo Ezequiel lo logró, cómo él llegó a ese nivel de agua. Porque es maravilloso y ahora vamos a ver cómo las cosas poderosas se desatan en el río, no en el brote de agua, en el río, entiéndanlo por favor. Salmo 107, 24, hace unos domingos cité este pasaje para comenzar el servicio. Salmo 107, 24. Quiero mostrarte que lo que dice este pasaje dice, allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. ¿Dónde están las obras del Señor? ¿Dónde está el milagro que estás necesitando? En aguas profundas. ¿Qué es lo que estoy hablando esta noche? Cuando esas aguas que tocaron tu corazón y comenzaron a brotar, comienzan a aumentar y aumentar y aumentar, es allí, dice este salmo, donde encontrás respuesta, donde hay milagros. En las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. No es en las aguas pequeñas, no es cuando las aguas te lleguen a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, es cuando las aguas aumentan en nuestra vida, que vamos a ver más las obras del Señor y sus maravillas. ¿Cuántos lo están creyendo en esta hora? Qué hermoso es ver cuando alguien está avanzando en su caminar diario con el Señor y uno puede ver cómo alguien está abriendo paso para que el río aumente. ¿Lo han notado en su propia vida? Nosotros como pastores lo vemos. Cuando alguien está abierto a ese fluir y dice, Señor, yo quiero que las aguas aumenten. Ojalá este sea hoy tu sentir en esta noche. Decir, Señor, si hubo algo en mí que estaba resistiendo esas aguas, hoy lo quiero correr porque quiero que las aguas aumenten. Si aumenta el río, vas a ver cosas que nunca viste. Nunca. Te puedo asegurar, y esto es para tu vida y es para la iglesia. Mi desafío en esta noche es que hagamos un compromiso con el Señor, que vamos a ir a por aguas más profundas, como iglesia. Porque yo sé que ahí adentro de esos niveles de agua del Espíritu vamos a ver cosas que nunca vimos. Cosas que soñaste, pero quizás ni soñaste, amén, para tu vida y para esta ciudad. Pero siento hoy del Señor este desafío de ir por aguas más profundas. Quisiera hoy, no sé, de alguna manera engancharme a Ezequiel y decir, Ezequiel, yo te sigo, si vas para allá yo quiero ir a aguas profundas. ¿Cuántos van a ir por ese camino? Aguas profundas, porque allí vieron las obras del Señor y sus maravillas. Ahora, yo quiero mostrarte también en el pasaje de Ezequiel, volviendo a Ezequiel 47:9.
que es necesario que nos metamos de lleno en ese río poderoso, pero que al mismo tiempo es necesario que ese río entre a todas las áreas de nuestras vidas. Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos. Alguno dirá, ¿por qué dice dos ríos? Se cree que en el original habla de un río grande, un río doble, aumentado. Por eso dice la versión allí, Reina Valera, dos ríos. Dice: todo aquel que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Déjame decirte dos cosas de esto nada más. La palabra es que si vos te metés en el río, vas a comenzar a vivir lo que nunca viviste. Viene vida a tu corazón, viene ánimo, viene sanidad. Pero tenés que meterte en ese río. Pero el mismo pasaje dice que el río se meta también hasta el área más pequeña de tu mente. Yo quiero ser bien práctico en esto. ¿Saben cuáles son las áreas que son transformadas en nuestra vida? A donde las aguas del Espíritu Santo tocaron. Si hay un área en tu vida que no lo dejaste entrar, aunque seas cristiano, esa área está muerta todavía. ¿Me entienden lo que quiero decir? Donde quiera que entraren estos dos ríos, todo ser que se mueva allí vivirá. El río tiene que tocar. Te voy a dar un ejemplo concreto. A veces me gusta la iglesia, me gusta venir, pero no, la economía no es con Dios, la manejo yo. Te doy un ejemplo. Vivimos endeudados, no podemos prosperar, más trabajamos, menos ganamos. Y yo creo que cuando el Espíritu de Dios toca el área económica, y se los digo por experiencia, cuando el río toca y Él te enseña cómo, te puedo asegurar que hasta tu economía va a revivir. ¿Cuántos lo creen? Ese río, quieras o no, trae abundancia, trae crecimiento, te hace prosperar en todas las áreas de tu vida, porque es un río cargado de vida. Yo quiero que entiendas cómo es el fluir. No es que el Espíritu Santo va a decir, bueno, le voy a traer sanidad, le traigo salvación, pero no lo quiero prosperar porque no cree en la prosperidad, no lo voy a prosperar. El río trae todo, es un río de vida, ¿me están entendiendo? Trae todo, no lo puede frenar. Trae sanidad. Ahora, lo que les estaba diciendo es darle lugar a que el Espíritu Santo afecte cada área de tu vida. Por ejemplo, le mencioné la economía, te puedo hablar del matrimonio. Te puedo hablar de tu familia, tus relaciones con tus amigos, de tu trabajo. No, pastor, cuente conmigo para lo que necesita. Pero el tema laboral lo manejo yo. Y a veces eso hacemos con el Señor. Y ahí el Señor no es Señor, ahí el río no entró. Deja que el río se meta en todos lados. No sé si alguno vivió alguna vez una inundación o se le inundó un poco. Ahora en la tormenta de diciembre, ¿alguien vivió algo de lo que es el agua entrando cuando no queremos que entre? Bueno, el agua no pide permiso. El agua es tremenda cuando se mete. Para los que no lo saben. Pero cuando se mete el agua, arrasa con todo. Y en el sentido bueno de este ejemplo, qué importante que hoy le demos lugar en cada área de nuestra vida. Alguno por ahí dice, ¿por qué no puedo salir adelante? Tal vez tu pasado me viene a la mente ahora. Tu pasado todavía no ha sido afectado por ese río. Todavía cargas con cosas del pasado, con culpas, que el río no entró ahí todavía. No porque Él no quiera, porque no lo dejaste. Culpas o cuestiones de vicio que están ahí dando vuelta. Deja que el Espíritu de Dios se lleve todo eso, amén. El río se arrastra también todo. Yo siempre cuento el mismo ejemplo que una vez me enseñaron en Córdoba cuando hay que acampar. Dicen que no es bueno acampar al lado de los ríos. Uno por ahí turista no sabe y pone la carpa ahí. Qué lindo, mirá, nadie ocupó este lugar. Pero claro, no había nadie porque los del lugar saben. Y uno pone la carpa y si viene una tormenta, no avisa, el río empieza a crecer y a veces triplica su altura y arrasa carpa, auto, lo que haya ahí, no pide permiso. ¿Saben que yo creo que Dios va a soltar ese río sobre Bahía? Pero tenemos que estar preparados, tenemos que buscar ese crecimiento de las aguas. Ese es el mensaje en esta noche. Que las aguas aumenten, que fluyan, abrirle el corazón completamente y dejar que ese río toque todas las áreas. Si hay algo que tenemos que hacer para que el río entre, abrir esa puerta, hagámoslo. Pero que el río toque toda nuestra vida porque este río es poderoso. Es necesario que te metas en el río y que el río se meta en todas las áreas de tu vida. Tienes que dejarlo. ¿Quién me dice amén a eso? ¿A qué me refiero? Quiero ser puntual con esto. Para que el río afecte toda tu vida, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué grado de influencia vives de parte del Espíritu Santo en tu vida?
Algunos me dirán, pastor, sí, yo vengo los domingos al servicio, lo escucho predicar, a veces paso a que me ore. Yo te diría, ese es tu grado de influencia. Y quiero serte sincero, es poco. Sinceramente, si es eso lo único que vives de influencia del Espíritu Santo, es poco. Y te lo digo aún siendo el que te predica a veces. Necesitas mucho más. Si solo te conformas con eso, estás con gotas de lo que es el Espíritu Santo. Pero Él tiene mucho más. En los servicios va a venir más. Pero también en tu vida semanal. En tu vida semanal, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Eso es abrirte al río. Señor, guía mi corazón. Hay un salmo hermoso que dice que el hombre dispone sus planes, pero que el Señor mueve el corazón del rey como el lecho de un río. Me encanta eso. Eso es estar afectado por el Espíritu Santo en todo lo que haces. Es simplemente pedir consejo, decir, Espíritu Santo, guíame. No quiero ser yo hoy el que vaya adelante. Necesito que tu río se meta en mi vida completamente. Amén. Ese es el grado de influencia que necesitas si quieres entrar en aguas profundas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando el Espíritu Santo te da una orden y te dice esto, y tú dices, me pareció escuchar al Señor, pero no. Eso es quedarte en las orillas. Te puedo asegurar que cuando el Espíritu Santo te habla y tú lo obedeces, te metes más adentro con Él. Vas a aguas más profundas. Entonces podríamos decir, obediencia al Espíritu. Otra cosa, creerle a Él, que es parecido. Cuando el Señor te pone en un desafío que no te gusta y que te sientes que estás temblando y hasta temor puedes sentir, pero sabes que es Él que te está diciendo, sígueme. Te puedo asegurar que cuando caminas detrás del Espíritu vas a ver cómo Él te mete en aguas profundas. Porque hay mucho pueblo que está con las gotas nada más. Porque hay mucho pueblo que no le cree. Todo pasa por la razón. Entonces van de la orilla nomás. Eso quizás es lo que hemos vivido. Pueblo que se conforma con gotas, con un poquito de agua nomás. Cuando Jesús dijo, les voy a dar un río en su interior. Un pueblo que le cree es un pueblo que avanza, que se mete en la profundidad del Espíritu, de las aguas. Es cuando tú renuncias a tu propia voluntad y dejas que Él te gobierne, empiezas a depender de Él. Eso te lleva a la profundidad. Ahora, ¿saben que a mí me gusta ver este pasaje? Hoy por lo menos lo vi así. Cuando Ezequiel se detiene en esos puntos y el ángel le hace cruzar el agua, hoy me gustaría que veamos, si son 5 los puntos, yo vi ahí cuando, vamos a decir el primer punto, cuando las aguas brotaban, luego en otra etapa las aguas iban a los tobillos, número 2, 3, las aguas a las rodillas, 4, el agua a la cintura. Y 5, un río, digan un río. Yo quiero verlo como 5 Ezequieles diferentes. Y me gustaría hablar con cada uno y preguntarle al primero, ¿qué tal Ezequiel? ¿Qué me puedes contar de ese río? Bueno, simplemente puedo decirte que es un río que sale del templo, pero no es un río, pastor, son agüitas que salen. Para ese Ezequiel, el Espíritu Santo son solo gotas. ¿Me están entendiendo? El segundo le preguntaría, ¿cómo es ese río para vos, Ezequiel? Y él me diría, bueno, sí, son aguas que tienen ya un poquito de fuerza, pero apenas que te mojan los pies. Ni te conviene ir, no van a afectarte para nada. Esa es la experiencia. Eso representa la experiencia de muchos con el Espíritu Santo, donde solo son aguas que mojan tus pies. Y traen quizás un alivio, ¿no? Podríamos dar ese ejemplo hoy. Cuando uno está acalorado, cansado, lo primero que hace es sacarse los zapatos, las medias. Por lo menos a mí me pasa esto después del servicio. No ver la hora de sacarse los zapatos y descansar y ponerse alguna hojota o pantufla y descansar los pies. Un alivio pasajero. Para algunos, el río de Dios es solo eso. Fui al servicio, oraron por mí y me fui un poco mejor. Todavía no has visto nada. Hay un río grandísimo que puede cubrir toda tu vida, las áreas de tu vida, que te va a cubrir los lomos, amén. Y no te vas a querer meter de lleno porque te va a llevar, amén. Es el río del Espíritu. Otro Ezequiel diría, bueno, no, ya para mí es un arroyo importante. Para mí este era como le decía, los de Córdoba, los ríos no pasan a rodillas. Yo a veces me sorprende, tal vez aquí los del sur no suelen ir a Córdoba, pero en el norte se va mucho para Córdoba, aquí viajan más a la Patagonia. Y hay gente fanática de Córdoba. Y van y se la pasé re bien. Y qué tal lindo estaba así, hermoso. Y cuando uno ve la foto, no alcanzaban ni a taparse en el río, porque el agua apenas que les llegaba a la rodilla. Pero chocha la gente. Y así pasa en el pueblo, ¿no? Aguas a las rodillas.
Ya un poco más de agua, pero no causa ningún efecto. A veces no alcanza ni a saciar, a cubrir toda nuestra vida. Es un poco más de agua, pero no es lo que Dios prometió. Luego la cintura, ya ahí se siente más fuerte. Pero entiendo en esta hora que la experiencia a la cual Dios nos está llamando, no sé, ni siquiera yo imagino lo que Dios nos quiere mostrar. Pero tiene que ver con aguas mucho más profundas. Quiero que me repitan eso, más profundas. Aleluya. ¿Sabes? Hay algo que me sorprende en el mismo pasaje de Ezequiel. Hay cosas que no vamos a poder ver a menos que vayamos a lo profundo. Yo quiero, antes de nada, hacer un paréntesis aquí, que hay como un mito dentro de la iglesia con respecto a este pasaje, donde se cree que las aguas profundas son para algunos especiales, escogidos, que me tengo que conformar con aguas a la rodilla. Bueno, pastor, dentro de todo bien. Jesús dijo, aguas profundas para todos. Eso dijo Jesús. Ríos correrán en su interior, ríos correrán. Quiero que les quede eso. El propósito de Jesús son ríos. No que estés ahí como mendigando agua, sino que el río entre y haga todo lo que tiene que hacer. Y lo que te quiero mostrar en este pasaje, ahí en el versículo 7, es que hay cosas que se revelan cuando llegas a lo profundo. Esta tiene que ser la noche para ir por esa profundidad, amén. Porque cuando llegas a esa profundidad con el Espíritu Santo, dice aquí la palabra que el ángel lo tomó, Ezequiel lo hizo volver por la ribera. Y es allí, en el versículo 7, al volver, dice, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Yo creo que el Señor no le permitió ver eso hasta que no llegó a lo profundo. Porque los árboles quizás estaban ahí, pero no los pudo ver. Los árboles los vio cuando llegó a lo profundo y comenzó el regreso. ¿Me están entendiendo? Los árboles están ahí. Esos árboles frutales, en el 12 explica un poco más. Dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Y Ezequiel dice, sus hojas nunca se marchitan, ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. ¿Le gustaría repetir esa parte? Siempre tendrán fruto. Así te quiere convertir el Señor. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Todo esto lo descubrió Ezequiel cuando entró en profundidad con Dios. Hoy vengo a llamarte a que entres en una comunión más profunda con Jesús. Que puedas conocer ese río prometido. Si quizás alguien te dijo, no, eso es para algunos escogidos nada más, eso no es bíblico. Jesús dijo, hay un río, se lo dijo a la samaritana, una mujer que había tenido 6 maridos, con una vida tremenda. Mujer, hoy el río llegó a tu corazón. Hoy este río va a fluir y Dios te va a usar y va a saltar a otros. Tremenda, esa es la presencia de Dios fluyendo y la que Él quiere colocar en nuestra vida, que fluya. Pero cuántas cosas empiezan a revelarse cuando vamos a profundidad. Hoy vengo a llamarte para que dejes lo superficial. Estamos en una generación totalmente superficial, vacía. Discúlpenme, pero creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. Donde todo es superficial, vacío. Es lo que se ve, pero por dentro a veces hay cosas que dejan mucho que desear. Ruina, tristeza, amargura. Y yo hoy vengo a llamar a la iglesia a una profundidad con Dios. Que juntos podamos asumir este compromiso. Espíritu Santo, vamos a ir a una profundidad contigo. Hay algo hermoso en este pasaje que leemos, que hay un caminar diario. Esto no se llega de la noche a la mañana, hay una búsqueda diaria de decir, Espíritu Santo, yo quiero conocer esos árboles frutales que tienes para mi vida. Son los milagros, las cosas hermosas que Dios preparó para tu familia. En ese camino que vas con Él, vas probando el agua, vas viendo que el río está aumentando. Pero lo hermoso es que vas a llegar a la profundidad con el Espíritu Santo, amén. Y a Él va a revelarte los sueños, las cosas que Él tiene preparadas, los frutos. Fíjate lo que son estos árboles. Ezequiel los ve y dice, wow, qué tremendo. Nunca deja de dar fruto. Si hay algo maravilloso cuando encuentras esta comunión profunda con el Señor, que es para ti, que es para mí, es para todos nosotros, se acaba la falta de fruto. El Espíritu Santo inevitablemente te hace dar fruto. No puede evitarlo porque Él es vida. Y si te apegas a Él y lo encuentras, habrá fruto en todo lo que haces.
Y dirán, pero ¿puede ser posible? ¿Todos los meses está dando fruto este hermano? Le está yendo bien en la carrera, está prosperando, consiguió novia cuando nadie lo creía. Amén. Son frutos. Frutos, ¿por qué no? El que está soñando con hijos, tiene hijos, se rompe la esterilidad, es tremendo. Se corta la miseria, la escasez, el río tiene que tocar todas las áreas. Y algo hermoso, tu vida se convierte en estos árboles fructíferos. No digo que no haya dificultades, pero la palabra nos dice que sus hojas están siempre verdes. Me hace acordar el pasaje de Jeremías, como aquel árbol plantado junto a las aguas, dice que echando sus raíces hacia la corriente, sus ramas están siempre verdes. Y aunque venga el calor, la sequía, no tiene temor, porque siempre está dando fruto. Esa es la vida con el Espíritu. Tómalo, no es una palabra de ánimo simplemente que quiera darte, es una palabra de Dios. Una vida con el Espíritu te mantiene dando fruto. Estés en tristeza, en dificultad, en alegría, siempre dando fruto. Progresando, avanzando, conociendo al Señor. Enamórate de esa búsqueda. Y vas a conocer la plenitud de ese río. Y me lo hablo a mí también, que de alguna manera como iglesia, si Él nos está hablando, tengo un río para inundar Bahía Blanca, creo que somos los primeros que tenemos que meternos en esa búsqueda y conocer el río como lo conoció Ezequiel. Que seamos los primeros en decir, yo conozco ese río, lo tengo en mi casa, cuando voy en el auto, el Espíritu está fluyendo ahí en el auto, en mi trabajo, donde voy, en todos lados el río está tocando. Si hoy te sientes frustrado, y dice, yo no lo he visto. Yo estuve en esa condición. Donde oí hablar del río y veía que mi vida estaba en un desierto. En muerte, en escasez, en frustraciones y fracasos. Decía, Señor, ¿cómo puede ser? Tu río es tan real, pero no lo puedo ver. Hasta que el Señor pudo llevarme a esa profundidad y entender cuáles eran mis faltas, mis errores, las cosas que corregir. Si hay algo hermoso en este río, es que Él empieza a mostrarte qué es lo que tienes que corregir. Pero ahí es donde yo veo que muchos se quedan. Cuando el Espíritu Santo busca corregir y sacar costumbres malas en nuestra vida que son dañinas, que son de círculos viciosos, siempre repitiendo el mismo círculo. Mi hermano, yo hoy vengo a empujarte a que salgas de esa condición, que no te quedes, porque quizás uno dice, ¿cómo, pastor? ¿Qué es esto de quedarme en un nivel? Sí, cuando hay pueblo que no se deja moldear, corregir por el Espíritu Santo, ¿te vas a quedar en ese nivel? Y a veces, quizás lo más difícil de este proceso de ir a agua profunda es el momento que el Espíritu Santo quiere corregir, quiere cortar. Créanme que si lo dejas, te vas a meter en aguas profundas con Él. La iglesia Avivar Bahía tiene que entrar en profundidad con el Espíritu Santo. O los hermanos que nos visitan de Beltrán se llevan una palabra, un desafío. Yo creo que todos fuimos desafiados allí en Olavarría a ir a profundidad. Ir a profundidad con el Espíritu. No lo busques superficialmente, dale tiempo de calidad. Necesitamos ir a esa profundidad. Si quieres los frutos, si quieres esas hojas que sanan, que son medicina, Él las tiene en su mano y te las va a entregar, pero ve a aguas profundas con Él. Ábrele tu corazón cuando estamos aquí adorándolo, buscándolo. Búscalo con todo tu ser. Deja que las aguas se metan en toda tu vida. Yo cuando era muy joven me acuerdo que estábamos en momentos fuertes con el Señor. Era muy joven, adolescente. Y tenía unas crisis porque no conocía este río. Y razonaba todo. No sé si a alguien le pasó alguna vez. Yo creo que esto es más común de lo que uno se imagina. Y no entendía y trataba de razonar al Señor. ¿Y por qué ese se cae? ¿Y por qué se está llorando? Y uno que ora en otro idioma. ¿Qué es eso? Y no entendía nada, y por qué ese se cae y a mí no me pasa nada. Y era una piedra, no podía sentir al Señor. Pero el Espíritu Santo sabe cómo meternos, como lo contaba Rafa, ¿no? Esa experiencia sin que se lo espere, todo lo tocó el Señor. Yo lo vi a Rafa, cayó, se desarmó en el piso. Gloria a Dios. Pero es el Espíritu Santo que te va metiendo, y yo lo veo en ustedes, cómo empiezan a probar esas aguas y se dan cuenta cómo el Señor te puede hacer sentir su presencia y va tocando tu corazón. No te desanimes en ese camino, vas hacia aguas profundas, amén. Vas a aguas profundas. No te quedes, hoy mi carga es, no se queden ahí en el nivel que no es el propósito, es solo el camino. Es solo el camino, Él te quiere meter en aguas profundas. Es más simple y más sencillo de lo que te imaginas, pero es allí donde está
la provisión, donde está el milagro. Yo le leía un salmo de David, de cómo esas aguas profundas, allí están los milagros, las maravillas del Señor. Hay otro salmo, el 65, y estoy terminando con esto. 65, versículo 9. Miren, qué lindo es oír a alguien que conoce el río. Qué lindo es oírlo, porque el que conoce el río del Señor lo va a describir según su experiencia. Esta es la experiencia de David. Allí en el 65, David, versículo 9, dice, hablando del río, dice: visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Y sigue el pasaje. Si uno le preguntara a David: David, ¿cómo es el río de Dios? Es un río que desborda agua. David diría: es un río lleno de aguas. Para David, que experimentaba esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios, David experimentaba eso y podía testificar: el río de Dios es un río lleno de aguas que prepara nuestro grano, prepara nuestros frutos, nos lleva a dar fruto. Como dice aquí la palabra, cuando Dios lo dispone. Miren el 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Pero el pasaje comienza diciendo: visitas la tierra. Con el río de Dios, Él visita la tierra. Yo lo veo a David aquí hablando del río como una gran visitación, y quiero tomar eso para Bahía Blanca. ¿Amén? El río va a tocar tu familia. El río va a tocar tu casa, tus hijos. El río va a tocar a tu jefe. Lo va a tocar. Lo va a tocar. Va a tocar a tu compañero de trabajo, de estudio. Va a tocar a tu papá. Alguien dice: no, mi papá no, imposible. El río va a tocar a tu papá. El río va a tocar a tu abuelo, a tu abuela. El río se mete, pero primero pasa por tu vida. Toca y fluye sobre tu corazón. Deja al Espíritu, ponte en pie en esta noche. Deja al Espíritu que toque tu alma, que toque tu corazón. Un instante antes. Espíritu Santo, tú eres precioso, Señor. Yo te doy gloria en esta hora, porque el río viene cuando menos lo esperábamos. El río viene y transforma. El río se lleva la sequía. Lo primero que hace es transformar tu desierto. Comienzas a ver unos brotes. Comienzas a ver que ahora ya no es todo marrón, seco y árido. Empiezas a ver algunos brotes. Pero no te apresures. Es recién el comienzo. Son aguas que están viniendo a tu alma, a tu corazón. Yo siento muy fuerte esto que le estoy diciendo. Algunos de ustedes vieron el comienzo y se conformaron. Dijeron: Señor, qué lindo esto que me has dado. Pero hoy vengo a decirte: son solamente gotas lo que has vivido. Otros que tal vez probaron más, dijeron: Señor, esto me gusta, quiero ir por más. ¿Sabes cómo saber si has probado más? Es porque siempre quieres más. Los que probaron dicen: yo quiero ir por más. Se sienten atraídos por la presencia de Dios. Señor, yo te pido primero por los que tal vez hoy se sienten indiferentes a tu presencia. Aquellos que hoy no entienden ni siquiera este mensaje. Y hablar del río es como algo extraño, algo ajeno a ellos. Te pido por ellos en esta noche, Espíritu Santo. Tócalos a ellos primero. Esto es lo que el Señor me está mostrando ahora.